Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de endocrinología hablando sobre el tema de diabetes mellitus. Pues bien, para este tema lo voy a dividir así. Primero voy a hablar sobre las generalidades sobre qué es la diabetes mellitus, así como cómo se clasifica y pues algunos datos epidemiológicos. Y después ya voy a hablar más a fondo sobre los dos tipos principales, que es diabetes mellitus tipo 1 y el tipo 2. Ok, sobre qué, sus causas, factores de riesgo, y también voy a hablar un poco sobre el síndrome metabólico. Después voy a hablar sobre el manejo clínico que se le va a dar a un paciente que tenga diabetes mellitus. Voy a hablar sobre los signos y síntomas que se podrían ver, así como también el diagnóstico. Voy a hablar sobre el tamizaje y los criterios diagnósticos. Ok, y ya por último el tratamiento, que en este video pues voy a hablar solamente en general del tratamiento, y ya en videos posteriores voy a hacer un video en especial para el tratamiento farmacológico en la diabetes mellitus y sobre la insulinoterapia. ¿Ok? Pues bien, entonces, ¿qué es la diabetes mellitus? Pues es un síndrome de metabolismo desordenado con hiperglucemia debido a una absoluta o relativa deficiencia de insulina, ¿ok? O resistencia a la insulina. ¿Cómo se va? Bueno, todo este concepto lo vamos a entender ya más adelante. Pues bien, ¿cómo se clasifica? Pues principalmente se clasifica en tipo 1, tipo 2, que es la más común, y también en otros tipos, que sería la diabetes mellitus monogénica, la secundaria y la gestacional. Ok, que pues estos tipos no voy a hablar en este video, sino que me voy a enfocar en los más comunes, que sería el tipo 1 y el tipo 2, que es el más común. Ok, entonces, primero que nada, una manera de introducción de cada uno de estos tipos principales sería que, como tal, la tipo 1, la causa de ella es un proceso autoinmune en contra de las células beta pancreáticas. Aquí les puse este esquema para recordarles que las células beta pancreáticas como tal son las que secretan insulina. Ok, son las únicas células en nuestro cuerpo que secretan insulina, las células beta pancreáticas. Entonces, nuestro sistema inmune, las células de la defensa, llegan a atacar a estas células y provocando la diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? En donde no se secreta insulina. Mientras que en la tipo 2, el problema de acá como tal es en los receptores de insulina que tenemos en nuestros tres tejidos principales sensibles a la insulina, que sería el hígado, el músculo y el tejido adiposo, ¿ok? Estos tres tejidos principales son los que son sensibles a la insulina, ¿ok? Gracias a sus receptores. Pero ¿qué es lo que pasa en la tipo 2? Que de igual forma lo vamos a ver más adelante, más a detalle. Ocurre una resistencia a la insulina, ¿ok? O sea, de que estos receptores ya sea o que no pueden captar bien la insulina o que no pueden llegar a realizar sus vías de señalización intracelular, ¿ok? Entonces, en la tipo 1, un proceso autoinmune en contra de las células beta pancreáticas en donde no se puede secretar insulina, bueno, ni sintetizar ni secretar insulina. Y en la tipo 2, el problema no está como tal en la insulina, sino como tal en los receptores en los tres tejidos diana principales. Repito, hígado, músculo y tejido adiposo. ¿Ok? Y pues algunas de las diferencias de estos dos tipos es que, por ejemplo, en la tipo 1 es más común en edades tempranas, mientras que en la tipo 2 en edades más avanzadas, y relacionado mucho a lo que es la obesidad visceral. Y por ejemplo, ya hay casos en donde hay niños hasta con diabetes mellitus tipo 2, porque también están aumentando los casos de una obesidad infantil, ¿ok? Entonces, pues también como tal, ya estos parámetros en cuanto a la edad ya también han estado cambiando, ¿ok? Y también cada vez se han encontrado más adultos mayores hasta con una diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? ¿Qué otras características también hacia manera de introducción? Es el tratamiento, por ejemplo, de que el tratamiento como tal en la tipo 1, si ya les estoy diciendo que el problema es en la síntesis y secreción de insulina gracias al proceso autoinmune en contra de las células beta pancreáticas, entonces ¿cuál va a ser el tratamiento? Insulina. Mientras que en la tipo 2, ¿cuál va a ser el tratamiento si el problema está en los receptores? Pues adelgazamiento, obviamente con dieta y ejercicio principalmente, que ya lo vamos a ver más adelante, y tratamiento farmacológico, como se los estoy marcando acá y como lo vamos a ver en un video posterior, ¿ok? Tratamiento farmacológico y también insulina. Ya después vamos a entender el por qué. Pero entonces esto fue como tal una manera de introducir como tal a la diabetes mellitus, ¿ok?
Ahora sí ya pasemos como tal a ver más a profundidad sobre estos dos tipos de diabetes. Primero la tipo 1, ¿ok? Esta es causada el 95% de los casos por procesos autoinmunes, como ya se los estaba diciendo, y menos del 5% por causas idiopáticas, ¿ok? O sea que no se conoce la razón, pero hay destrucción de las células beta pancreáticas, ¿va? Este proceso de destrucción de estas células, no crean que es de una noche para otra, ¿no? O sea, que de un día a otro ya no tengamos células pancreáticas, ¿no? Sino que es un proceso de meses y años, ¿ok? En donde pues prácticamente al inicio ni siquiera hay datos de que exista una enfermedad en nuestro paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque, o sea, pongan, si hay 100 células, un ejemplo, si hay 100 células beta pancreáticas y se empiezan a morir unas 10, ok, tenemos 90, pero esas 90 como tal simplemente aumentan su funcionalidad, ok, aumentan la secreción y la síntesis de insulina, pero todavía como para mantener todavía estable al paciente, ok, pero va a llegar un punto en que, por ejemplo, si ya solo quedan 20 células, pues ya estas 20 células, por más de que secreten insulina, van a ser incapaces de soportar todo lo que tiene que soportar como tal las necesidades del cuerpo ante la insulina, ¿ok? Ya ni siquiera van a ser suficientes. Entonces por eso les puse que como tal es un proceso de meses, años. No piensen que de un día para otro ya va a despertarse la diabetes como tal, ¿ok? O todos los síntomas que va a tener nuestros pacientes. Ahora bien, como tal va a haber una insulina ausente. Como les digo, se van a destruir estas células y pues no se van a poder ni sintetizar ni secretar esta insulina. Y a su vez va a haber un glucagón elevado. Y no solo un glucagón elevado, sino como tal hormonas contrarreguladoras, ¿ok? Hablemos un poquito de la fisiología como tal de la insulina, ¿ok? Tenemos aquí el hígado, ¿ok? Recordemos que este es uno de los principales tejidos diana de la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina en el hígado? Y también es muy similar en el músculo y en el tejido adiposo. Pues simplemente llega la insulina por sangre, llega al receptor de insulina, que ya se los había mostrado en otra imagen. Y pues ¿cuáles son las funciones principales en el hígado, por ejemplo? La síntesis de glucógeno, la glucólisis, la lipogénesis y el metabolismo de proteínas, o sea, síntesis de proteínas. Esto, cuando hay insulina, esto es lo que pasa, ¿ok? En el hígado principalmente síntesis de glucógeno y síntesis de proteínas, ¿ok? En el músculo lo principal es síntesis de proteínas y en el tejido adiposo principalmente lo que es la síntesis de ácidos grasos, ¿ok? Así como también su almacenamiento. Entonces, cuando hay insulina, esto es lo que pasa en un paciente normal. Cuando no hay insulina, por ejemplo, en los procesos de ayuno, en las etapas de ayuno, ¿qué es lo que ocurre? Se empiezan a aumentar los niveles de hormonas contrarreguladoras, que ya les mencionaba una, que es el glucagón, pero no solo el glucagón, sino también catecolaminas, también la hormona del crecimiento, también el cortisol, que este es importante en procesos de estrés, ¿ok? El cortisol. Entonces, ¿qué provocan estas hormonas contrarreguladoras? Glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis, así como también proteólisis. ¿Para qué? Para utilizar estos ácidos grasos y estos aminoácidos para usarlos para generar energía, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, cuando hay insulina obtenemos energía, pero también almacenamos energía para después, ¿ok? Pero cuando no hay insulina, todas estas hormonas contrarreguladoras se elevan. ¿Para qué? Para prácticamente agarrar energía de donde salga, agarrar energía de nuestros almacenes, agarrar energía de nuestros ácidos grasos, de nuestros aminoácidos, de nuestras proteínas, ¿ok? Entonces este periodo de ayuno como tal es problemático porque es como que si nos estuviéramos comiendo nuestras propias partes de la célula, ¿ok? Nuestras propias proteínas, nuestros aminoácidos, simplemente para seguir viviendo. Pero obviamente esto es malo. Y esto es algo así como, esto es lo que pasa como tal en la diabetes. Hagan de cuenta que es como un ayuno prolongado, que aunque haya insulina, como la diabetes tipo 2, o si no hay insulina como en la diabetes tipo 1, como tal estamos como en un periodo de ayuno prolongado en donde simplemente nuestro cuerpo se está comiendo y comiendo y comiendo y no estamos almacenando energía, no estamos generando síntesis de glucógeno, no estamos generando glucólisis, ni lipogénesis, ni proteogénesis, ¿ok? O sea, nada de eso, sino que estamos consumiéndonos. Entonces, por eso es el problema como tal de la diabetes. Ok, entonces aquí nada más les está explicando un poquito de la fisiología y qué es lo que pasa cuando no hay insulina.
¿ok? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas tablitas que como tal dicen las principales acciones de la insulina y su efecto en las concentraciones de la sangre, que es más o menos de lo que ya les estaba hablando en esta imagen, ¿ok? Pero si lo quieren ver en más detalle, pues simplemente pónganle pausa y pues ya lo van a ver más detenidamente. Así como también aquí las acciones del glucagón, que si se dan cuenta son contrarias a las acciones de la insulina, ¿ok? Entonces quédense con esto de que cuando no hay insulina cuando no hay insulina, como en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, o cuando los receptores de la insulina no sirven, no se van a generar todas las funciones que les estaba diciendo, de producir energía, de almacenar energía, sino que nos vamos a estar comiendo a nosotros mismos, por decirlo así. ¿Ok? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 1? Principalmente la genética. ¿Ok? Y por eso les decía que esta es más común en edades tempranas. Cuando son problemas genéticos, lo normal es de que aparezcan como tal en edades tempranas, ¿ok? Pero también hay otros factores de riesgo como tal, los ambientales, principalmente por virus. Se relacionan, por ejemplo, los virus de las paperas, el de la rubiola congénita, así como también el de Coxsackie virus, ¿ok? Y también la lactancia no materna, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que la lactancia de nuestra madre pues nos proporcionan, por ejemplo, nos proporciona defensa, nos proporciona nutrientes, vitaminas, muchas cosas que son importantes a la hora de hablar, por ejemplo, para prevenir una diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? Entonces también se han relacionado pacientes con factores de riesgo de la no lactancia, ¿ok? Y pues ya, pero como tal, estos factores de riesgo, o una de dos, o producen un ataque de las células, principalmente los virus, o potencian el ataque, como sería por ejemplo la no lactancia y lo de la genética, ¿ok? Entonces así es como funciona como tal lo que pasa en la diabetes mellitus tipo 1. Ahora bien, pasando a la diabetes mellitus tipo 2, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Pues es un desorden heterogéneo debido a grandes factores, ya sea genéticos y ambientales, que resultan de la insulinoresistencia o la resistencia a la insulina, que es lo mismo, ¿ok? ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Es la disminución en la respuesta tisular a la insulina, ¿ok? Bien, vamos a ver cómo es esto, más o menos. Tenemos aquí los receptores de insulina, ¿ok? ¿En dónde se van a encontrar principalmente estos receptores de la insulina? En los 3 tejidos diana sensibles a la insulina, que como ya les dije, es el hígado, el tejido adiposo y el músculo. Ok, entonces en esos 3 tejidos vamos a necesitar de la insulina para que active estos receptores de acá que estamos viendo y que generen todas estas funciones que estamos viendo acá: el crecimiento y expresión de genes, síntesis de glucógeno, síntesis de grasas, síntesis de proteínas, transporte de glucosa. Esto como, pues bien, como tal la insulina favorece la translocación de transportadores de glucosa a lo que es la membrana celular de sus 3 tejidos diana, que ya les estaba diciendo, que lo podemos ver acá. ¿Esto para qué? Para mantener normales, o bueno, en unos límites normales, la glucosa en sangre, ¿ok? Que van de 80 a 100 miligramos sobre decilitro. Entonces, esta es la función de la insulina. Si quieren conocer más sobre la fisiología de la insulina y sus mecanismos de acción, tanto en el hígado, tejido adiposo y músculo, pues vayan a ver mi video de insulina. Pero a grandes rasgos, esta es la función de la insulina, ¿ok? Realizar todo esto. ¿Qué es lo que pasa cuando existe esta disminución en la respuesta tisular a la insulina, que es la resistencia a la insulina? Simplemente no va a poder realizar la insulina todas estas acciones, ¿ok? No importa cuánta insulina haya acá, si no sirven los receptores, no importa, no va a poder realizar las funciones, ¿ok? Entonces, recuerden, no importa que haya mayor insulina o que se le administra al paciente insulina, no va a servir si los receptores no sirven, ¿ok? Eso es muy importante a la hora de hablar del tratamiento, ¿ok? Pues bien, ahora como tal la diabetes mellitus tipo 2, ya después de introducir esto de lo que es la resistencia a la insulina, pues bien, es la más común. Va del 80-90% de casos de diabetes en general, ¿ok? Es muy común y se va a asociar más que nada en adultos y ante la obesidad visceral, ¿ok? Ojo con esta, porque la obesidad visceral es un factor de riesgo para generar diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Y también
Aquí les estoy diciendo que el problema son los receptores, ¿ok? Pero también hay déficit de insulina a la larga. ¿A qué me refiero con esto? Que como tal, una vez que los receptores empiecen a fallar, el cuerpo no va a decir, ok, mis receptores están fallando. No, sino que el cuerpo va a decir, a ver, mi insulina no está sirviendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, le voy a decir a mis células beta pancreáticas que trabajen más, que empiecen a sintetizar y a secretar más insulina, ¿ok? Pero no, como les digo, o sea, por mucha insulina que se secrete, si los receptores no sirven, pues de nada va a servir. Entonces, como tal, se van a estar estimulando y estimulando las células beta pancreáticas para que sigan produciendo insulina, a ver si con eso puede llegar a generar todas estas funciones que les deja acá, pero pues obviamente no va a pasar esto. Entonces a la larga es como si se imaginaran así un carro que estamos forzando mucho y mucho y mucho su motor, a la larga va a terminar fallando, ¿ok? Es más o menos así lo que pasa con las células beta pancreáticas. Por mucho que se les está estimule y estimule y estimule, a la larga, o sea, sí van a incrementar la síntesis de insulina, pero a la larga se van a cansar, hasta se pueden llegar a morir. Entonces, a la larga, como les digo, va a haber un déficit de insulina, ¿ok? Entonces, quédense con esto. Lo principal, el inicio, bueno, ¿cómo es que inicia esto? Pues con la resistencia a la insulina. ¿Ok? ¿Y cómo o cuáles son las causas que pueden llegar que conllevan a la diabetes mellitus tipo 2? Aquí está toda esta tabla que la pueden leer, le pueden poner pausa al video y leerla, pero pues yo le voy a hablar principalmente de estos que están acá. El número 1, obesidad visceral, ¿ok? También la liberación de ácidos grasos en sangre que van a llegar a provocar tanto la obesidad visceral y los ácidos grasos libres, inflamación crónica de bajo grado. Y ojo, también la genética. La predisposición genética es muy importante a la hora de hablar de diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico, que ahorita vamos a ponerle pausa a eso. Primero voy a explicar estos de acá y después voy a pasar con el síndrome metabólico. Ok, entonces, primero que nada, ¿por qué la obesidad visceral y los ácidos grasos libres llegan a provocar como tal la inflamación crónica de bajo grado? Es más o menos así. Miren, cuando hay insulina en un paciente normal, sano, que una de las funciones que tiene la insulina es la síntesis de grasa y también almacenamiento de grasa en los adipocitos. Ok, esa es una de las funciones. Pero cuando empieza a haber resistencia a la insulina, ¿qué es lo que va a pasar? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, nuestros pacientes o las personas en general empiezan a consumir muchos carbohidratos? La función de la insulina es la siguiente. Primero, los carbohidratos se usan para energía, pero si aún hay muchos carbohidratos, se utilizan para almacenamiento de glucosa. Pero si aún siguen habiendo muchos carbohidratos, mucha glucosa, entonces se utiliza para síntesis de ácidos grasos. Por eso es de que consumir muchos carbohidratos nos hacen subir de peso, porque se transforman en ácidos grasos que se almacenan en los adipocitos. Entonces, la insulina provoca esto, síntesis de ácidos grasos y su almacenamiento en los adipocitos. Pero cuando una persona empieza a subir de peso, empieza a generar esta obesidad visceral. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber muchos ácidos grasos que almacenar. Va a llegar un punto en donde estos adipocitos empiecen a crecer y a crecer de tamaño. Van a crecer de tamaño, generando ¿qué? Dos cosas, o una de dos, o que ya ni siquiera pueda pasar los ácidos grasos, o sea, que ya se quedan aquí en sangre y ya no pueden pasar los adipocitos, o lleguen a un punto en donde ¡pum!, se rompan, ¿ok? Liberando de igual forma ácidos grasos en sangre. Entonces así queda, ¿ok? Entonces lo normal, la insulina almacena ácidos grasos en los adipocitos, pero cuando ya es mucho, por ejemplo, cuando estamos comiendo demasiado y empezamos a subir de peso hasta una obesidad visceral, pues ya una de dos, o ya ni siquiera se pueden almacenar estos ácidos grasos de ser tan abundantes, o hasta que se rompan los adipocitos y de igual forma se liberen estos ácidos grasos en sangre, que es el punto número 2 de acá. Entonces, estos ácidos grasos libres, ¿qué es lo que producen? Una inflamación crónica de bajo grado. Ok, estos ácidos grasos libres actúan como tóxicos en el cuerpo. Se le conoce como una lipotoxicidad. Ok, lipotoxicidad. Entonces, esta lipotoxicidad en el cuerpo genera una inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es lo que va a provocar? Que estos receptores de insulina fallen.
¿ok? Así es como empieza todo esto. Y una vez que ya empiezan a fallar algunos receptores, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar los niveles de glucosa en sangre, que se le va a conocer como una hiperglucemia. Y de igual forma, los niveles altos de glucosa en sangre o esta hiperglucemia van a generar que de igual forma una glucotoxicidad y generando una inflamación de bajo grado. Así es como se genera como tal más resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces es como un ciclo. Entonces, resumiendo, lo normal es de que se almacenen hasta cierto punto ácidos grasos en los adipocitos, pero nuestros pacientes o las personas empiezan a comer y a comer carbohidratos y va a llegar un punto en donde estos ácidos grasos no se van a poder almacenar todos en los adipocitos. Por ende, estos ácidos grasos van a quedar como ácidos grasos libres, lo que va a provocar la inflamación crónica de bajo grado gracias a la lipotoxicidad, ¿ok? Gracias a la lipotoxicidad, lo cual esta lipotoxicidad favorece la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina favorece que el aumento de glucosa en sangre, o sea, hiperglucemia, lo cual esta hiperglucemia favorece o bueno, genera como tal la glucotoxicidad, ¿ok? Glucotoxicidad, que es lo que va a provocar inflamación crónica de bajo grado, lo que va a aumentar más la resistencia a la insulina. Así es como se produce como tal la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Obviamente, como también ya les decía, la predisposición genética y el síndrome metabólico, que ya voy para eso. Algo diferente que hay acá en la diabetes mellitus tipo 2 que en la tipo 1 es de que acá va a haber una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia, ¿por qué? Porque cuando ya el cuerpo empieza a detectar de que los receptores no están funcionando del todo bien, como pues ya les decía, el cuerpo como tal no va a pensar que los receptores están mal, sino que van a pensar que la insulina está mal o que no se está secretando lo suficiente. Entonces le va a decir a las células beta pancreáticas de que trabajen más y trabajen más y trabajen más. Por ende va a existir una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia crónica en la sangre, ¿qué es lo que va a llegar a provocar? Principalmente la acantosis nigricans, que pues ya supongo que ya muchos de ustedes ya han de haber escuchado algo de esto, ¿ok? Que después lo voy a hablar más a detalle en el cuadro clínico, ¿ok? Pero quédense con que la insulina puede llegar a generar, bueno, la hiperinsulinemia genera acantosis nigricans, así como también una pseudoacromegalia y un hiperandrogenismo, ¿ok? Entonces así queda con estos con este factor de riesgo tan importante que es la obesidad visceral, que genera prácticamente todos los demás, ¿ok? Y ahora bien, vamos a pasar a hablar sobre lo que es el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas considerados factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. ¿Ok? Entonces van a ser todas estas anormalidades metabólicas para desarrollar diabetes mellitus, o bueno, un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus, así como también una enfermedad cardiovascular. ¿Cómo va esto? Pues bien, empezando con la obesidad, como ya se los estaba diciendo en la diapositiva pasada. Obesidad y también la predisposición genética. La obesidad visceral, cuando se mide la circunferencia abdominal en los pacientes, pues sería un factor de riesgo si mide más de 102 centímetros en hombres y más de 88 centímetros en mujeres. ¿Ok? ¿Y esto qué va a generar? Tanto la obesidad visceral como la predisposición genética, resistencia a la insulina, por lo que ya les había dicho, la lipotoxicidad y la glucotoxicidad, ¿ok? Y por eso es de que es muy importante en el tratamiento principalmente de diabetes mellitus tipo 2, la dieta y el ejercicio para disminuir el peso, para disminuir esta obesidad visceral y disminuir la lipotoxicidad y la glucotoxicidad, ¿ok? Y bueno, entonces esta resistencia a la insulina, ¿qué es lo que va a conllevar? Hiperglucemia, como ya les estaba diciendo. Al fallar los receptores de la insulina, pues la insulina no va a poder generar su acción, que una de ellas era controlar o bueno, regular los niveles de glucosa en sangre. No van a poder pasar la glucosa a los tejidos diana, ¿ok? Entonces se va a generar una hiperglucemia. Esta hiperglucemia en general, ¿qué es lo que va a poder conllevar? Son eventos vasculares cerebrales, así como también eventos arteriales coronarios, ¿ok? Gracias a qué? A todos estos que les voy a explicar ahorita, a continuación, ¿ok? Entonces, la hiperglucemia, ¿qué va a conllevar?
hiperinsulinemia. Como ya les decía, esto a forma de un mecanismo compensatorio. Como les decía, el cuerpo no va a detectar que como tal los receptores están fallando, sino que van a pensar que la insulina está mal. Entonces por eso empiezan a generar más y más insulina, generando la hiperinsulinemia, lo cual esto pues va a conllevar a problemas crónicos como la acanthosis nigricans, ¿ok? Pero en un inicio todavía estos niveles altos de insulina pueden llegar a funcionar, o sea, pueden llegar a ser de utilidad, porque pues van a llegar a actuar sobre otros receptores que todavía puedan funcionar y pues generar todavía la función de la insulina como si estuviera normal, ¿ok? O sea, como que al inicio todavía puede llegar a compensar, pero ya cuando todos los receptores empiecen a fallar y a fallar y a fallar, simplemente ya no va a servir este mecanismo de compensación. Ya la hiperinsulinemia no nos va a servir de nada y a la larga, entonces va a generarse ya la diabetes mellitus, ¿ok? Por eso les decía que como tal el síndrome metabólico, que sería pues iniciando con la obesidad, es muy importante como factor de riesgo para desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Y bien, ¿qué otros problemas tenemos cuando ya es total o bueno, ya prácticamente está al 100% la resistencia a la insulina? Pues vamos a tener otros dos problemas muy grandes, como lo es la dislipidemia y la hipertensión. No voy a profundizar tanto en estos dos apartados porque hasta podría conllevar un video simplemente hablando de cada uno de estos, ¿ok? Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, también hay un aumento de ácidos grasos que viajan por lipoproteínas, que serían las VLDL, ¿ok? Generando hipertrigliceridemia y también disminuyendo el colesterol que viaja por lipoproteínas de alta densidad, ¿ok? Generando lo que es la dislipidemia. Y también la hipertensión generada gracias a la retención de sodio, ¿ok? Entonces así es como funciona más o menos el síndrome metabólico. Quédense que como tal es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. Hay muchas cosas de qué hablar sobre el síndrome metabólico, más a fondo, por ejemplo, en la fisiopatología. Ahorita lo abordé yéndome más hacia el lado de la diabetes mellitus, pero como tal también es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, ¿ok? Pero pues también el síndrome metabólico es algo extenso porque pues también tiene varios criterios diagnósticos y pues también tratamiento algo extenso, ¿ok? Ahorita lo guié más que nada a la diabetes mellitus tipo 2, pero quédense con esto de que como tal la obesidad visceral, así como también el síndrome metabólico en general, son factores de riesgo muy importantes para la diabetes mellitus tipo 2, al igual que la genética. Ok, ahora hablando sobre el cuadro clínico de la diabetes mellitus, tenemos algunas diferencias en cuanto a los dos tipos, en cuanto a la diabetes mellitus tipo 1 y a la diabetes mellitus tipo 2. Esto está dado principalmente pues por las causas que encontramos de por qué se dan cada tipo, ¿ok? En la diabetes mellitus tipo 1 recordemos que el problema está en que no se secreta la insulina. Entonces, al no haber nada de insulina, pues vamos a encontrar signos y síntomas relacionados a la hiperglucemia e hipercetonemia. Esta hipercetonemia lo menciono más a profundidad en mi video de fisiología de la insulina, ¿ok? Entonces, si quieren ir a verlo, pues vayan a verlo primero para entender bien todo esto de la diabetes mellitus. Entonces, pero pues aquí nada más como para recordar, recordemos que la insulina, como tal, una de las funciones que tiene es la inhibición de la formación de cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces, cuando no hay insulina, aumenta la hormona contrarreguladora como tal, el glucagón, lo que estimula esta síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, por eso es de que vamos a encontrar hipercetonemia, ¿ok? Y por ejemplo en la diabetes mellitus tipo 2, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como tal, recordemos que el problema es una resistencia a la insulina, ¿ok? Que al inicio pues puede que solo algunos cuantos receptores estén involucrados en esta resistencia, pero como tal sí hay insulina y pueden haber algunos receptores que sí ayuden todavía en un inicio, ¿ok? Ojo, en un inicio. Entonces por eso es que es normal que algunos pacientes estén asintomáticos al principio, ¿ok? Y que solamente se diagnostiquen pues por pruebas capilares de la glucosa, como ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, ¿qué síntomas vamos a encontrar en general en la diabetes? Vamos a encontrar poliuria y sed, así como también debilidad o fatiga y pues polifagia con pérdida de peso, principalmente en la diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? Voy a explicar primero que nada estos síntomas, el por qué es que aparecen, ¿ok? Poliuria y sed.
¿Por qué es que aparece en esto? Primero que nada, la poliuria. La poliuria aparece por lo siguiente. Recordemos que al no haber insulina, tanto en la diabetes mellitus tipo 1, que no hay insulina, así como en la diabetes mellitus tipo 2, en donde el problema es la resistencia a la insulina, pues no va a poder generar el transporte de GLUT4 de las vesículas que están en el interior de la célula a la membrana celular y no van a poder facilitar la entrada de glucosa a los tejidos diana. Por lo tanto, va a empezar a existir una hiperglucemia, ¿ok? Entonces, al no haber insulina o al no funcionar como tal los receptores de la insulina, va a existir una hiperglucemia porque no va a poder la glucosa entrar a los tejidos diana, ¿ok? Esta hiperglucemia en sangre, cuando llega a niveles de más de 180 miligramos sobre decilitro, ya se va a ir por orina esta glucosa, porque algo normal que tiene que pasar cuando esta glucosa llega pues en el riñón, en los túbulos colectores, es de que se absorba. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita glucosa, entonces es importante que se reabsorba. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya hay mucha glucosa en la sangre, como por ejemplo más de 180 miligramos sobre decilitro? Pues simplemente el riñón pues no es capaz de absorber todo. Si acaso absorbe unos cuantos, pero no todo. Entonces por ende esta glucosa se va a ir por orina. El problema es de que esta glucosa tiene una gran presión oncótica, ¿ok? Una gran presión oncótica. Recordemos que esta presión oncótica, hagan de cuenta que mantiene los líquidos al interior de, pues como tal, del compartimento, ¿ok? Entonces, si aquí tenemos el túbulo renal y aquí tenemos la glucosa, que lo normal es de que se reabsorba. ¿Qué es lo que pasa cuando pues es mucha glucosa? Pues el riñón, si acaso, va a absorber unos cuantos, pero pues no todos. Entonces la glucosa se va a ir, ¿ok? Se va a ir y genera lo que es la glucosuria, que es uno de los signos que aparecen pues en la orina, ¿ok? En la diabetes mellitus. Recordemos que a más de 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, como les digo, esta glucosa que se está acumulando aquí en los túbulos, que es lo que tienen una gran presión oncótica. Esta gran presión oncótica va a jalar, por decirlo así, a varios líquidos y electrolitos, provocando una gran pérdida de líquidos y electrolitos, ¿ok? Por eso es de que se genera la poliuria, generando como tal pues una diuresis osmótica, ¿ok? Ahora, ¿por qué se genera la sed? La sed se genera por lo siguiente. Recordemos que nuestra osmolaridad normal plasmática es más o menos de 295 miliosmoles, ¿ok? Eso es lo normal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empieza a existir la hiperglucemia? Como les digo, cuando la glucosa no puede entrar a los tejidos y pues se va acumulando en el plasma. ¿Qué es lo que pasa? De que esta osmolaridad aumenta, ¿ok? Empieza a aumentar esta osmolaridad. Esta osmolaridad es detectada por los osmoreceptores de lo que es el hipotálamo, ¿ok? Entonces el hipotálamo se da cuenta que está empezando a asumir la osmolaridad y va a decir, a ver, tengo mucha concentración de solutos en mi sangre. Ojo, solutos, pues la glucosa, ¿ok? Entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar más líquidos, voy a tomar más agua. ¿Para qué? Para compensar esta osmolaridad, ¿ok? Esta elevación a la osmolaridad. Por eso es de que se activa la sed. Por eso es de que hay una polidipsia en los pacientes, ¿ok? Entonces así es como funciona como tal la poliuria y la sed. La poliuria por la hiperglucemia y pues la presión oncótica que tiene la glucosa que no se puede absorber toda por el riñón, ¿ok? Y la sed por aumento de la osmolaridad plasmática que activa como tal a los osmoreceptores del hipotálamo y pues genera la polidipsia excesiva, ¿ok? La sed excesiva. Ahora sí, pasando con lo que es por ejemplo la debilidad y la fatiga, le voy a poner tantito pausa en esta parte y voy a explicar primero la polifagia. ¿Ok? ¿Por qué es que se da la polifagia y la pérdida de peso? Recordemos que una de las funciones de la insulina es la síntesis de proteínas, ¿ok? La síntesis de proteínas. Pero si no hay insulina, como en la diabetes tipo 1, o si no sirven algunos receptores como la diabetes mellitus tipo 2, pues ¿qué es lo que va a pasar? No se va a producir esta síntesis de proteínas. Es más, se va a generar la proteólisis, ¿ok? La proteólisis. ¿Esto con qué fin? Para utilizar los aminoácidos
y generar energía, ¿ok? Entonces, cuando hay insulina se genera síntesis de proteínas y cuando no hay insulina se genera proteólisis para utilizar los aminoácidos a manera de energía, ¿ok? Entonces, al nosotros estar consumiendo y consumiendo proteínas de nuestro propio cuerpo, pues esto lo va a detectar como el organismo como quien tiene hambre, ¿ok? Entonces empieza a comer y a comer más, pero por mucho que coma, como estamos y como la glucosa no nos va a servir para generar energía, la vamos a estar sacando de nuestras propias proteínas. Por lo tanto, se genera la pérdida de peso, ¿ok? Y también la pérdida de peso no solo es por consumir nuestras propias proteínas, sino que también una de las funciones de la insulina es la síntesis y almacén de lípidos. Pero cuando no hay insulina, ¿qué es lo que ocurre? Es la utilización de los ácidos grasos para utilizarlos para generar ATP, para generar energía. Entonces también hay una pérdida de peso por consumo de ácidos grasos, ¿ok? Así es como funciona más que nada estos principales síntomas, ¿ok? Y ya de forma más crónica, por ejemplo, podremos encontrar una visión borrosa, pero esto ya es más que nada por complicaciones de la diabetes, ¿ok? Así como también neuropatía periférica, enuresis nocturna y pues en la diabetes mellitus tipo 2 vamos a encontrar principalmente a pacientes asintomáticos. Ok, y esto de la tablita de acá y con las cruces, ¿a qué se refiere? Pues indica qué signo o síntoma se encuentra más común o que prevalece más en qué tipo de diabetes, ¿ok? Por ejemplo, la poliuria y la sed se encuentran más en lo que es la diabetes mellitus tipo 1, pero es por lo que les decía, va a haber más poliuria y más sed por lo mismo que no hay insulina, ¿ok? Como no hay insulina, pues no se va a poder generar nada de las funciones, mientras que en la diabetes tipo 2, principalmente al inicio, pues sí se va a poder medio contrarrestar estos síntomas gracias a que al inicio pues se secreta más insulina de lo normal, como pues ya se los estaba mencionando hace unos minutos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, también la debilidad o fatiga pues se va a encontrar más en la diabetes mellitus tipo 1, así como también la polifagia con pérdida de peso, ¿ok? Mientras que en la diabetes mellitus tipo 2, como vemos, ni siquiera es común esta polifagia con pérdida de peso, por lo mismo que les digo de que como tal sí hay insulina acá, ¿ok? Entonces, al haber, aunque sea un poco de insulina, se puede llegar a utilizar esta insulina y es menos probable que se llegue a este punto de que les explicaba acá de utilizar las proteínas y los ácidos grasos para utilizarlos para generar ATP, energía, ¿ok? Entonces así es como funcionan como tal los síntomas de la diabetes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, principalmente en la diabetes tipo 1, ¿ok? Así es como funciona esto. Y pues aquí pues prácticamente ya les expliqué en la diabetes mellitus tipo 1, pues la poliuria, ya se los expliqué, que pues esto también puede conllevar a lo que es pérdida de agua, glucosas y electrolitos, que pues genera una deshidratación en estos pacientes. La pérdida de peso pues ya se los expliqué también, puede existir una hipotensión postural siempre y cuando pues existe una gran deshidratación, ¿ok? ¿Y cómo se va a manifestar esto? Que por ejemplo cuando el paciente se pare o se ponga de pie, pues puede llegar a tener mareos o debilidad, ¿ok? Esto al pararse. También se pueden encontrar parestesias, que pues esto es más que nada por una neurotoxicidad a la hiperinsulinemia, pero esto es más que nada en la diabetes tipo 2, ok, aquí me equivoqué y lo puse en la diabetes mellitus tipo 1, pero como tal es en la diabetes mellitus tipo 2, ok, esto de las parestesias y eso se encuentra más en la diabetes mellitus tipo 2 como complicación neurológica. Ok, entonces no se confunden, esto de parestesias está más en la diabetes mellitus tipo 2 por la hiperinsulinemia que se genera en un inicio como método compensatorio. Ok, y también podríamos encontrar cetoacidosis diabética, que es la principal complicación que encontramos en la diabetes mellitus tipo 1. Ok, esto ante un déficit grave de insulina y un aumento repentino de las hormonas contrarreguladoras, como principalmente se van a encontrar en procesos de infección, de trauma, etc. Ok, pero esto de la cetoacidosis diabética solo lo menciono porque voy a hacer un video en específico sobre esta patología. Ok, y pues ahora pasando con la diabetes mellitus tipo 2, como les digo al inicio pues son asintomáticos, por lo mismo de que se genera una hiperinsulinemia como mecanismo de compensación y pues que al inicio pues no se llegan a apreciar tanto estos síntomas. Y pues como tal se diagnostica con la glucosuria o hiperglucemia que se puede llegar a presentar en los métodos de laboratorio que más adelante lo vamos a ver, así como también podremos encontrar otros síntomas como prurito generalizado y vaginitis por cándida,
el prurito principalmente, como les digo, por la hiperinsulinemia, y la vaginitis por cándida, principalmente por inmunodepresión, ¿ok? Del cuerpo, porque al tener diabetes mellitus tipo 2 genera una gran inmunodepresión en los pacientes. Y pues también podríamos encontrar algunas alteraciones visuales, así como también dolor en el pie o infecciones, pero pues estas son ya más que nada complicaciones, ¿ok? Entonces también por la hiperinsulinemia podríamos encontrar acantosis nigricans, que eso los estaba explicando, así como también hipertensión. Y pues en casos, ahora sí, o sea, esto más que nada como en partes, cuando no hay síntomas como tal, como se los estaba explicando de acá, de poliuria, polipsia y todo eso, ¿ok? Pero cuando ya hay un déficit grave de insulina, por ejemplo, cuando ya prácticamente ningún receptor a la insulina es sensible a la insulina, empiezan ahora sí los síntomas tardíos que encontramos acá de poliuria, sed, debilidad o fatiga, polifagia y pérdida de peso, ¿ok? Ya empiezan esos síntomas. Y pues así como también pues parestesias, visión borrosa y fatiga y todo eso, ¿ok? Entonces así quedaría como tal el cuadro clínico de la diabetes mellitus. Y pues aquí por ejemplo encontramos un factor de riesgo principal, que sería la obesidad central, como lo podemos ver en la parte de la izquierda en ese paciente. Y pues aquí encontramos el signo característico de una hiperinsulinemia, como lo es la piel hiperpigmentada, bueno, como tal la acantosis nigricans, que consta de una piel hiperpigmentada, hiperqueratóxica, principalmente en zonas de la axila, ingle y cuello, ¿ok? Entonces así quedaría esta parte. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, ¿qué es lo que encontramos? Primero que nada, el interrogatorio. Es muy importante indagar sobre la historia familiar de diabetes mellitus en la familia. Hay que preguntar si padres o hermanos han padecido de diabetes mellitus o alguna otra patología, ¿ok? Pero pues ahorita me voy a enfocar en diabetes mellitus. Entonces, hay que preguntar en qué edad inició como tal su pariente, bueno, su familiar con diabetes mellitus, así como también si tenían el factor de riesgo obesidad, si sus papás o hermanos padecieron de obesidad. Esto nos podría indicar de que tuvieron ya sea diabetes mellitus, bueno, principalmente diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Y recordemos que la obesidad es un factor de riesgo principalmente de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Y pues nos conduciría a un diagnóstico en nuestro propio paciente de que si sus familiares cursaron con diabetes mellitus tipo 2, de que lo más probable es de que nuestro paciente igual curse con diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Así como también el uso de insulina, o bueno, con qué se trataban estos, su familia, y pues si tuvieron alguna complicación, ¿ok? Ahora bien, en cuanto a las toxicomanías, pues sería importante saber si nuestro paciente consume alcohol, si consume alguna droga o si fuma. Ok, principalmente porque puede generar complicaciones arteriales. Ok, ahora también hay que indagar si pues nuestro paciente, como les digo, cursa también con hipertensión o hiperlipidemia, si es que la conoce nuestro paciente, y también uso de anticonceptivos orales, que pues también pueden generar como tal complicaciones cardiovasculares. Ok, ahora bien, en cuanto a la exploración física, como siempre, iniciando con signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oximetría, pulso, etc. ¿Ok? Así como también la somatometría, medir la altura, la talla y el peso, y pues sacar el índice de masa corporal, y pues para ver si hay o no factor de riesgo de obesidad. ¿Ok? Así como también medir la cintura y la cadera. Recordemos que la cintura pues principalmente es un factor de riesgo para síndrome metabólico. En hombres si mide más de 102 centímetros y en mujeres si mide más de 88 centímetros. Ok, como ya se los estaba explicando en el apartado de síndrome metabólico. También vamos a, pues, obviamente revisar pulsos arteriales para descartar si ya existe una complicación arterial, ok. Así como también pues el examen de las extremidades, principalmente de la sensibilidad, y pues también el fondo de ojo, ok, para ver si no hay una complicación como retinopatía por la diabetes. Ok, eso en cuanto a manera, bueno, rápida de explorar al paciente y pues el interrogatorio. Ahora bien, una vez que ya vimos o bueno, identificamos ciertos factores de riesgo en nuestro paciente junto con el interrogatorio y la exploración física, así como también pues por los signos y síntomas que nos trae el paciente, como por ejemplo es que doctor, me he sentido muy cansado, he tenido mucha sed, he estado comiendo mucho, pero hasta pierdo peso, o por ejemplo orino de más, he estado orinando mucho últimamente, etcétera. Entonces ya empezamos a sospechar
esto, ¿ok? En nuestro diagnóstico de diabetes. Pero antes que nada también podremos realizar un tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? Pues es el método, bueno, los exámenes para evaluar a una población asintomática con el fin de detectar de manera temprana enfermedades o un factor de riesgo. En el caso de la diabetes mellitus existe el test de Findrisic, ¿ok? Para evaluar la probabilidad que tenga un paciente de sufrir una diabetes mellitus tipo 2 en un futuro, ¿ok? No se llega a apreciar tan bien estas imágenes aquí en las diapositivas, pero pues bien, ¿qué es lo que vamos a indagar? Pues la edad, vamos a indagar el perímetro abdominal, así como tal el índice de masa corporal, así como también si ha habido algún antecedente familiar de diabetes mellitus, si la actividad física, si realiza al menos 30 minutos diarios de actividad física, así como también si ha tenido ha consumido algún medicamento para la hipertensión arterial, así como también el consumo de frutas y verduras, y pues si le han detectado en alguna ocasión los niveles altos de glucosa en sangre, ¿ok? No voy a adentrarme tanto en este test, ahí está por si lo quieren ver, pero pues como tal simplemente evaluamos la probabilidad de que nuestro paciente tenga o no en un futuro una diabetes, ¿ok? Ojo, probabilidad, no un diagnóstico, ¿ok? Ahora bien, ya pasamos a nuestro diagnóstico. Como por ejemplo, en un paciente que se le realizó un tamizaje hace 10 años y que salió con alta probabilidad de diabetes mellitus, aparte en los signos y síntomas, vino con poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, etcétera, así como cansancio, hasta problemas, alteraciones en la sensibilidad de extremidades, retinopatía, etcétera, y aparte en el interrogatorio hay factores de riesgo de diabetes mellitus y en la exploración física también encontramos factores de riesgo como por ejemplo una obesidad visceral. Entonces ahora sí ya pasamos a checar el diagnóstico por datos de laboratorio. Ok, entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico de diabetes mellitus? Demostrar simplemente la hiperglucemia. Ok, no importa si es diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, va a haber una hiperglucemia. Entonces vamos a buscar esta hiperglucemia por diferentes métodos. Recordemos que va a ser una hiperglucemia cuando ya hay una glucosa mayor a 100 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Entre 80 y 100, eso es lo normal. Ya a partir arriba de 100 ya hay un problemita aquí con la fisiología de la insulina, ¿ok? Entonces, ahora bien, antes de pasar como tal ya a los criterios diagnósticos, hay que entender un poquito sobre los valores normales de la insulina. Tenemos que la insulina en el ayuno es de 5 a 20 microunidades sobre mililitro, ¿ok? En el ayuno de insulina. Cuando ya se realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa, lo normal es de que la insulina suba hasta 50 a 130 microunidades sobre mililitro, ¿ok? Recuerden el por qué esto. Si vieron mi video de fisiología de la insulina, ahí vimos que como tal la insulina se secreta principalmente en periodos de comidas, ¿ok? Cuando comemos. ¿Por qué? Porque la insulina responde a niveles altos de glucosa. Entonces, entre mayor sea la glucosa, mayor la síntesis de insulina. Entre menor la glucosa, como en los periodos de ayuno, va a ser menor la insulina, ¿ok? Y por ejemplo, una vez que ya consumimos alimentos y todo esto, a las 2 horas, ¿cómo se va a encontrar la insulina? Pues menos de 30 microunidades sobre mililitro, ¿ok? Entonces ahora sí ya pasemos a ver cómo vamos a demostrar esta hiperglucemia. Primero que nada, pues llega nuestro paciente y le decimos que esté en ayunas y le vamos a checar la glucemia pues en ayunas, ¿ok? Lo normal es que esté de 80 a 100 miligramos sobre decilitro, ¿ok? De 80 a 100 miligramos sobre decilitro en ayunas, esto está normal. Cuando ya vamos a ver que hay una alteración en la regulación de la glucosa, cuando ya estén estos niveles entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. Ojo, en esta columna de acá del medio se le va a conocer como una prediabetes, ¿ok? Una prediabetes. Entonces, cuando esté entre 100 y 125, se le considera como prediabetes, ¿ok? En ayuno. Y va a ser diabetes cuando sean valores de más de 126 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Ahora bien, suponiendo que por ejemplo nuestro paciente llegue con 125, ¿ok? Que le saquemos esto y que llega con 125. Chale, por uno ya es diabetes.
No nos vamos a quedar con eso. Vamos a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y en qué consiste esta prueba de tolerancia oral a la glucosa? Consiste en que a nuestro paciente le vamos a dar 75 miligramos de glucosa diluidos en 100 mililitros de agua. ¿Para qué? Porque miren, recordemos que cuando nosotros estamos en periodos de comidas se eleva la insulina, ¿ok? Para regular los niveles de glucosa en sangre, para que esta glucosa pueda entrar a los tejidos diana. Lo normal entonces es de que cuando suba la insulina esté bajando la glucosa, ¿ok? A niveles normales. ¿Cuáles van a ser estos niveles normales? La glucosa se debe de mantener entre 120 y 140 miligramos sobre decilitro en esta prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la insulina sí está haciendo bien su efecto y que la glucosa está entrando a los tejidos diana y no genera una hiperglucemia, ¿ok? Esto cuando estamos comiendo, es normal cuando estamos comiendo que esté entre 120 y 140, ¿ok? Ojo ahí. Pero vamos a tener una prediabetes o una alteración en la regulación de la glucosa cuando, por ejemplo, ya llega hasta 140 a 199 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Y va a ser una diabetes cuando sea más de 200. Pero suponiendo que nuestro paciente llega con 199 de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, entonces, ¿qué se va a realizar? Pues se va a realizar la hemoglobina glucosilada, que como tal nos mide el promedio de la glucosa en sangre en un periodo entre 2 a 3 meses, ¿ok? Es como tal cuando, bueno, es el tipo de hemoglobina que se une a la glucosa, ¿ok? Que permite pues su viaje a través de la sangre, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser lo normal de esta hemoglobina glucosilada? Lo normal va a ser menos de 5.7%. Eso va a ser lo normal que se va a encontrar. Mientras que va a ser una prediabetes cuando esté entre 5.7 y 6.4 y una diabetes cuando sea arriba de 6.5 de hemoglobina glucosilada. Ahora bien, también existe la muestra de glucemia al azar. En cualquier momento del día, ya sea si haya comido o no haya comido nuestro paciente, lo normal es de que pues esté menos de 200, ¿ok? Una muestra de glucemia al azar, lo normal es de que esté menos de 200 miligramos sobre decilitro, pero va a ser un criterio de diabetes cuando sea más de 200 miligramos sobre decilitro en un paciente con síntomas, ya sea que esté en ayuno o no esté en ayuno, ¿ok? Más de 200 miligramos sobre decilitro de glucosa en una muestra de glucemia al azar es un criterio de diabetes, ¿ok? Entonces, estos son los criterios para el diagnóstico de diabetes: glucemia en ayunas, prueba de tolerancia oral a la glucosa, hemoglobina glucosilada y la muestra de glucemia al azar, ¿ok? Que sea más de 200 miligramos sobre decilitro. Esos 4. Pero si queremos ser más específicos, también existe el método de OMA, que es una fórmula para estimar la resistencia a la insulina y la función de las células beta, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues se calcula simplemente así. El OMA es igual a la insulinemia en ayunas por la glucemia en ayunas entre 22.5, ¿ok? Así se calcula el OMA. Recuerden que como tal es para estimar la resistencia a la insulina y la función de las células beta, ¿ok? No me voy a meter tanto en esto, sino que principalmente quería que entendieran más que nada los criterios de diagnóstico para la diabetes, ¿ok? Si ya quieren irse más específicos y pues en dado caso que se trata de una diabetes mellitus tipo 2, pues se calcula el OMA, ¿ok? Bueno, y más de 3, un índice de OMA mayor a 3, pues ya indica una resistencia a la insulina, y entre más grande sea este índice, mayor es la resistencia a la insulina, ¿ok? Ahora bien, el tratamiento en general en este video va a ser el siguiente. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, ya les decía que el problema es de que no se sintetiza ni se secreta insulina. Entonces, ¿cuál va a ser el pilar del tratamiento? Pues dar insulina. La insulina que no se está secretando, pues la vamos a dar, ¿ok? Ese es el tratamiento. Y también la dieta y el ejercicio. Ojo, no estoy diciendo que la dieta y el ejercicio no sean importantes. Sí son muy importantes, pero pues el tratamiento principal de la diabetes mellitus tipo 1, pues es la insulina, ¿ok? Mientras que en la diabetes mellitus tipo 2, ya les decía que el problema como tal es que hay una resistencia a la insulina, ¿ok? Que los receptores están fallando. Entonces, ¿cuáles van a ser los pilares en el tratamiento de este tipo de diabetes? Todos estos, aquí sí prácticamente todos son los pilares. La dieta, pues para mantener
niveles de glucosa pues no tan altos, ¿ok? El ejercicio, ¿por qué? Porque recordemos que la insulina como tal, una de las funciones que tenía es que movilizaba los transportadores de glucosa que estaban en vesículas en la parte intracelular a lo que es la membrana, provocando así la entrada de glucosa al interior de la célula. El ejercicio hace un efecto similar, transloca estos transportadores de glucosa a la membrana, pero por otras vías, ¿ok? Que pues no les voy a explicar porque pues sería un video muy largo, pero como tal el ejercicio, recuerden que es importante para translocar los GLUT4 o GLUT2, dependiendo del tejido, a lo que es la membrana celular, ¿ok? Ahora bien, también existe el tratamiento farmacológico, como por ejemplo la metformina, ¿ok? Que ya lo vamos a ver pues en otro video en aparte, pero ojo, también se le puede dar insulina, porque les recuerdo, el problema de la diabetes mellitus 2 sí es en la resistencia a la insulina, pero va a llegar un punto en donde las células beta pancreáticas se van a cansar de generar mucha insulina como para compensar esta resistencia a la insulina y se van a agotar y hasta pueden morir. Por lo tanto, va a haber un déficit también de insulina. Por ende, también se le va a dar insulina a estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pero ojo, primero dar el tratamiento farmacológico, como por ejemplo la metformina, que sensibilice como tal estos receptores para que una vez ya dada la insulina, ya llegue la insulina y funcione. Porque de nada sirve dar primero la insulina si no sirven los receptores. Primero mejor dar un tratamiento farmacológico para que sirvan los receptores y ya después la insulina, ¿ok? Y así es como funciona como tal el tratamiento en general. Ya en videos posteriores voy a hacer un video en específico para la insulinoterapia y un video en específico hablando sobre el tratamiento farmacológico. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si es así denle like para nuevos videos en mi canal. Gracias.